Entonces, eh, pues bienvenidos. Esta es una pequeña clase práctica sobre el uso de la estadística descriptiva. El objetivo es que se familiaricen con las herramientas de la estadística descriptiva eh, y tengan unos tips de cómo esto se puede usar para presentar información y vincularla a un documento académico fácil, con el menor margen de error, y sobre todo que vean lo útil que es. Entonces, eh, empecemos por diferenciar cuál es la información cualitativa y la información cuantitativa. Ambas se pueden presentar a través de herramientas de estadística descriptiva. La información cualitativa, por lo general, tiene un enfoque de abajo hacia arriba. Es una, es una metodología que le permite a uno conocer a las personas en profundidad o conocer fenómenos en profundidad. No busca abarcar, digamos, de manera general los grandes eventos, sino tiene por objetivo entender particularidades de poblaciones muy específicas y a partir de saturar información en particularidades puede uno llegar a armarse una imagen más grande. Por eso uno podría decir que es una información construida de abajo hacia arriba. ¿Listo? De lo particular yo puedo llegar a lo general. Eh, este tipo de información por lo general uno lo saca de entrevistas, grupos focales, investigación, acción participativa, encuestas, diarios de campo. En todas estas herramientas uno lo que está haciendo es capturando información o de una persona o de un grupo poblacional pequeñito o de muchos individuos entrevistados por aparte. Y aquí uno lo que busca es conceptos, frecuencia en la que yo encuentro conceptos, intensidad en la que yo encuentro conceptos y cómo estos conceptos se relacionan entre sí. Entonces uno va a encontrar que va a haber gráficos muy efectivos como las barras, como las gráficas de torta, las barras y las nubes de palabra. Las nubes de palabra, por ejemplo, no son eh, una herramienta de la estadística descriptiva, pero son muy útiles cuando uno trabaja en formación cualitativa. Entonces, aquí les presento una tabla que está dentro de una investigación cual y que se hizo con trabajadoras sexuales. Entrevistaron a 12 trabajadores sexuales sobre cómo les había impactado su oficio, sobre la actividad de prostitución, el hecho de haberse embarazado. Entonces aquí vemos tres preguntas. Continúo con la actividad. Este es el típico caso de una investigación cualitativa que se hace con una entrevista corta o una encuesta. Entonces le preguntaron, ¿continúa haciendo la actividad después de que se embarazó? Y dicen, sí, 9, no, 3. Esta primera tabla es la que está incluida dentro del estudio. Yo lo que quiero que vean es cómo uno puede presentar esta misma información acá por medio de una gráfica de torta. Las gráficas de torta que le dicen a uno, participación de algo. ¿Sí? ¿Qué tanto porcentaje de un todo me representa algo? O sea, aquí uno ve, por ejemplo, que las mujeres que continúan ejerciendo la prostitución son un grupo abrumador de todo el grupo encuestado, que realmente es tres cuartas partes. Y eso uno lo ve de un solo vistazo, uno no tiene que empezar a mirar 9 de 3 más o menos es 3 cuartos. No, aquí es súper fácil de ver. En las gráficas de barras, por ejemplo, para la pregunta de disminución de la actividad durante el embarazo, eh, mujeres que sí disminuyeron la actividad son 10, mujeres que no disminuyeron la actividad son 2. Es decir, que a pesar de que continuaron en la actividad, sí hubo un impacto, eh, y uno puede decir, realmente uno puede generalizar que el embarazo tiene un efecto en la actividad de la prostitución, porque vean, 10 de 12 mujeres dijeron que no. Y esa diferencia en la altura de las barras visualmente a uno le ayuda a entender qué tan grande es esa magnitud. Uno dice, es que ahí a ojo es 5 veces la barra chiquita la barra grande. Entonces eso es bastante interesante y bastante poderoso este tipo de herramientas. También en un solo gráfico resumí las tres preguntas. Cambios en la prostitución debido al embarazo, disminución del ingreso, uno ve que la diferencia es abrumadora, disminución de la actividad durante el embarazo, uno ve que es abrumadora, continúa en la actividad, uno ve que es abrumadora pero que es un poco menor. Y para esto, hacer esta gráfica es bastante sencillo de hacer.
Las otras herramientas que son las nubes de palabras y los mapas de relaciones le permiten a uno mostrar gráficamente el, la predominancia de una idea dentro de una entrevista, dentro de un grupo de entrevistas. Esta nube de palabras la genera automáticamente el software en vivo cuando uno le ha introducido, cuando uno ha transcrito ya todas las entrevistas de un estudio cualitativo. Entonces, este fue un estudio las, eh, sobre la situación laboral entre funcionarios y contratistas del sector público, de una investigación de la Universidad de los Andes. Y a la derecha ustedes encuentran también un mapa de relaciones donde este está muy denso, pero también la disposición de las ideas no es casual. La disposición de las ideas fue ideada por la persona que hizo el estudio y sitúa en el centro tiempo de espera muy alto para el usuario. Este es algo relacionado con un estudio de mercado de transporte. Entonces, esto le permite a uno, cuando uno está tratando de investigar las causas de un fenómeno, uno busca uno de los factores que a uno le interesa y uno mira con quién se relaciona. Por ejemplo, en el cuadro rojo, aglutinamiento de usuarios al interior de los buses en horas pico. ¿Qué efecto tiene? Mal servicio percibido por los usuarios. Como todo esto viene de entrevistas a usuarios, esto resume percepción, no es ya la conclusión del estudio, sino resume la información que uno obtuvo haciendo la captura de la información. Entonces, eso es para que conozcan cuál es la información que hay en un estudio cualitativo y uno cómo la puede graficar. ¿Listo? Ahora vamos con la información cuantitativa. Esta es la más común, esta es súper fácil de encontrar. Nuestras entidades públicas tienen mucha de esta información. Herramientas útiles, pues las barras, los histogramas y las nubes de punto. Origen habitual, hay encuestas. El DANE hace unas encuestas muy grandes. Una es el Censo General, el Censo Nacional de Población. Tenemos uno del 2005 y tenemos otro del 2018. Los datos del de 2005 ya hoy en día no se usan porque existen los datos del de 2018. Y esa información es bastante sólida. También está la gran encuesta integrada de hogares, de la cual vamos a ver unos datos más adelante. Estos, los gráficos de barras nos permiten evidenciar magnitud y cuántas veces se presenta un hecho o con qué intensidad. Por ejemplo, si yo cojo y grafico, más adelante les voy a mostrar un ejemplo. Los histogramas me sirven a mí para señalar la frecuencia de ocurrencia de hechos para una variable que es continua. Por ejemplo, el ingreso es continuo porque el ingreso empieza en 0 pesitos y pasa por 2 pesitos, 3 pesitos, 4 pesitos, puede llegar a 1.000.000, 10.000.000, 100.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000. Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a graficar la distribución de ingresos en Colombia, puedo utilizar el histograma. También, por ejemplo, cuando voy a graficar la edad, los histogramas me permiten ver visualmente cómo se distribuye esa variable, dónde se repite más. ¿Listo? Y las nubes de puntos que nos indican ya el cruce entre dos variables. Eh, Herramientas habituales para esto el Excel es mágico, hay unas herramientas más avanzadas como Stata, SPS, SIR, pero uno solo con Microsoft Excel puede hacer unas gráficas maravillosas. De hecho, todas las que están en este documento se pueden hacer en Excel. Entonces empecemos con las gráficas de barra. Aquí pueden observar la distribución de ingresos en Colombia. ¿Listo? Por deciles de ingresos. Es decir, ¿qué es un decil? Yo cojo y parto a la población en grupos de 10% y digo, el decil 1 es el 10% que menos gana, el decil 10 es el porcentaje que más gana, y de ahí en adelante los organizo por deciles de mayor a menor. ¿Listo? De mayor a menor ingreso. ¿Qué me permite ver rápidamente esa gráfica? Vea, el decil 1 solo recibe el 1.2% del ingreso, mientras que el decil 10 recibe el 39.4% del ingreso. ¿Cuántas veces me cabe la barra chiquita del decil 1 en la barra grande del decil 2? Me dice realmente cuántas en promedio, cuántas veces más recibe una persona del decil 10, una persona del decil 1. Esto es muy útil para evidenciar realmente lo desigual que es un país como Colombia. Eh, Ahí están los dos valores, ¿no? El decil, el número que no supera la centena es el porcentaje del ingreso
nacional que recibe ese decil y el valor me dice cuánto recibe. Vean, por ejemplo, que una familia del decil 10, esto es por unidad de gasto, ¿listo? Es decir, por familia. Sea familia unipersonal, sea una familia eh, de 5 personas o 10 personas. Una familia del decil 1 recibe 261 pesos mensuales, mientras que una familia del decil 10 bien está recibiendo familiarmente el 39.4 millones de pesos mensuales. Es decir, esto es una salvajada de desigualdad. Pero para que vean cómo con un gráfico se puede resumir la información de manera rápida. Los histogramas son muy comunes, por ejemplo, en las pirámides de población. Una pirámide de población es un caso particular de un histograma donde hay dos histogramas en espejo, uno para la población femenina y uno para la población masculina. En el, sí señor, uh-huh. Sí, perdón, ese es el valor. Y el número pequeño es el porcentaje del ingreso que recibe cada barrita. Sí, digamos, esto es extrapolable al PIB, pero en este caso lo que se hizo fue tomar ingresos netos familiares, ¿listo? Es decir, uh-huh. Sí, digamos, ahí por ejemplo en el decil 10, ese es un grupo bastante heterogéneo, ¿sí? En el 10% más rico de la población, lo que gana el 1% más rico está súper lejos de lo que gana el 9% más rico, ¿sí? Entonces, por eso es que el promedio, si uno lo lee, uno dice, 8.868.000, no parece tanto, pero realmente es porque en ese grupo hay una heterogeneidad increíble. El 10%, o sea, el primer ciudadano que entra en ese grupo, es decir, el ciudadano más pobre de ese grupo, puede estar recibiendo un ingreso cercano a los 4 millones de pesos, mientras que el ciudadano más rico de ese grupo bien puede estar recibiendo un ingreso mensual cercano a los 2.000 millones de pesos. Claro que sí, claro que sí. La versión continua de este ejercicio, de esta división por deciles, es la curva de Gini, que evidencia mucho más pronunciadas esas desigualdades. Mientras que en el caso del decil 1 son un grupo bastante homogéneo, ¿sí? Porque dentro del decil 1, si todos, casi todo el decil 1 en promedio gana, ese, están muy cerca los unos de los otros en nivel de ingreso. Gini, E de gato, I latina, N, I latina. Uh-huh. No, 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 no. Al contrario, me encanta que pregunte. Mentira, creo que es la curva de Lorenz y el resultado es el coeficiente de Gini. Listo. No, de nada. Entonces, como les comentaba, en el caso del ingreso puede presentarse también en el caso de la edad. Las pirámides poblacionales son un caso particular donde en esta gráfica en particular yo estoy agrupando grupos de 5 años. ¿Listo? Yo puedo decir qué tan definida quiero esta curva. Por ejemplo, ahorita les estaba presentando curvas de 10%, pero yo puedo tener, perdón, barras que de ancho tengan 10%, pero yo puedo presentarles barras que tengan de ancho 1% para ver más pronunciado el efecto de la desigualdad, o aquí más desagregado la diferencia de población por grupo de edad. Eh, los histogramas permiten graficar es frecuencia, qué tanto se repite un evento, o qué tanta intensidad. Es un caso de una variable numérica como la edad o la riqueza.
Es un caso particular de la gráfica de barras también. Y lo que nos permite responder cuántas personas de edad o de cada rango de riqueza. El rango nos da la amplitud de cada barra. Como yo les decía, aquí el rango es 5 años, ¿sí? En cada barrita yo agrupo 5 años de edad, pero también les puedo mostrar un gráfico de un año de edad. Y este es el que está publicado. Esta es la proyección de este año, del año 2020, del censo de población de 2018. La barra sólida es cuántas personas habían en 2018 y la sombra es los nuevos ciudadanos que han nacido o que se han muerto. Y esa sombra me dice cómo más o menos está proyectada la población hoy. ¿Listo? Perdón, al contrario. Las barras sólidas son la proyección y la sombra es el dato observado en su momento. Eh, Como ustedes ven, esto ya no es una pirámide. Colombia está entrando en un fenómeno que se llama el envejecimiento poblacional. Aquí ustedes ven que a mayor edad, menos gente hay. Es decir, en Colombia hay menos viejitos, menos viejitos. Esto se producía en los países, digamos, en vías de desarrollo. Es muy frecuente que hayan unas pirámides así, porque la filosofía económica de muchos hogares es que la pensión está en los hijos. ¿Listo? Conforme los países alcanzan ciertos índices de educación y de desarrollo económico, eh, los hogares llegan a la conclusión de que es mejor educar muy bien pocos hijos en lugar de tener muchos hijos poco educados. Y esa es la teoría que fundamenta que las sociedades, entre más se desarrollan, pasan de pirámides a rombos, como en el caso de Colombia, y luego llegan a algo parecido a un cuadrito. Estas pirámides pierden este achatamiento y llegan a una población que es más o menos estable hasta la parte final, donde ya por vejez y por enfermedades empieza a decrecer conforme a la edad. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque les quiero mostrar cómo es de útil un gráfico para señalar un argumento o llevar o, o ilustrar una hipótesis. Eh, Vamos a revisar otro gráfico que es el gráfico de líneas. Los gráficos de líneas nos permiten reflejar cambios, contar una historia. Eh, Usualmente, lo bueno de los gráficos de líneas es que nos permiten graficar hasta dos variables. Hay veces en las que yo puedo tener dos ejes en las gráficas, como en este caso. Este caso es eh, el índice de pobreza multidimensional en, el índice de pobreza multidimensional en Colombia y el índice de pobreza monetaria. Ah, no, este es solo IPM. El índice de pobreza multidimensional se calcula en Colombia desde el año 2010 eh, y tiene la ventaja de que no está dado en términos de privación monetaria, no nos dice si una persona gana más o menos de cierto umbral, sino nos dice si una persona está, si un hogar, no una persona, sino un hogar, está privado de servicios públicos, acceso a educación, eh, agua potable, que también va dentro de servicios públicos, un ingreso mínimo que también está incluido, eh, y acceso a servicios de salud. Entonces, digamos, este IPM tiene una visión más integral de la pobreza eh, y perdón, tiene la ventaja de que nos permite discriminar los centros poblados y el rural disperso. Esto hace referencia, mejor dicho, aquí está el total nacional. Esta es la gráfica del promedio de todos los colombianos. El cuadrito de cabecera hace referencia a todo lo que es un centro poblado muy denso, es decir, lo que uno llamaría en un pueblo el pueblo, donde está la plaza y las casas que están contiguas. En la ciudad hace referencia al casco urbano. Y los centros poblados y el rural disperso son, uno, el rural donde están las personas viviendo en fincas, y los centros poblados son esos pequeños caseríos o microcorregimientos que no son de más de 5 cuadras, eh, pero que hacen parte de un poblado que tiene una cabecera municipal que está lejos. ¿Listo? Miren la diferencia. Miren, por ejemplo, el promedio nacional nos diría que el 30.4% en 2010
se encontraba en pobreza. Pero lo que uno ve cuando desagrega la brecha es que mientras que la mitad de la gente de la ruralidad está privada de los elementos que componen el índice de pobreza multidimensional, el 23% lo está en las cabeceras urbanas. Es decir, que ¿dónde está la pobreza de Colombia? No está en la ciudad, realmente la pobreza de Colombia está en el campo. Y es interesante que uno empiece a hacerse preguntas, o que uno, por ejemplo, en un documento de ruralidad utilice esta información para exponer cómo la información de la ciudad no nos sirve para entender lo que está pasando en la ruralidad, por lo menos en el caso colombiano, porque son diametralmente diferentes. Ni siquiera la mitad de la proporción de gente que está en pobreza en la ruralidad lo está en, el, en, las, en los centros urbanos. También nos permite contar la historia a lo largo del tiempo. Si bien esto ha tenido un decrecimiento, uno puede ver que ese decrecimiento ha tenido un piso que no ha logrado bajar menos del 37%, por lo menos para la ruralidad, y 12% para los centros urbanos. Eh, pero nos muestra que ha habido un progreso, algún progreso por lo menos en los años recientes, hasta el año 2018. Vean todas las historias que yo puedo armar alrededor de un gráfico. ¿Sí ven? Por eso es bastante valioso que uno utilice este tipo de información. Vamos a ver un tipo particular de gráficos que se llaman las barras agrupadas. Este es un caso particular de la gráfica de barras mmm, que nos permite presentar la frecuencia de un evento como en la gráfica de barras normal, pero también me permite hacer las desagregaciones por grupos. Entonces ya les voy a mostrar un caso bien interesante. Conectando un poco esto con lo que había comentado en la sesión anterior, yo había hecho mucho énfasis en que uno no puede mencionar que existe causalidad solamente con la gráfica, que realmente uno debe hacer muchas cosas y debe presentar información muy robusta que incluye bibliografía, datos, eh, experiencias, si uno está haciendo un estudio cualitativo, para demostrar causalidad. Pero les hago la pregunta, la siguiente gráfica me permite afirmar que Colombia es un país machista. Les presento esto. Esto es la tasa de desempleo según nivel educativo, diferenciada por sexo. Entonces, ¿por qué se llaman barras agrupadas? Se llaman barras agrupadas porque yo aquí estoy presentando una segunda variable, o sea, estoy presentando una variable que es la tasa de desempleo, pero estoy desagregando la información por otra variable que es nivel educativo. Quiero que miren esto tan bárbaro. La tasa de... ¿Ah? Interesante. Eh, ¿alguna, ¿Alguna otra opinión? Ajá. Es la tasa de desempleo. De cuántas mujeres que están buscando empleo, cuántas no lo encuentran. Es decir, de 100 mujeres que están buscando empleo, que tengan un técnico y un tecnólogo, eh, el 15% no lo encuentran, mientras que de 100 hombres, perdón, de 15 mujeres no lo encuentran, mientras que de 100 hombres 9 no lo encuentran. ¿Sí ven? Eso significa que, digamos, por supuesto, por supuesto, exactamente. El tema es que la gráfica sola no nos basta, realmente hay que tejer, hay que ir a buscar más información, hay que ir a analizar los discursos del mercado laboral acerca de la participación de hombres y mujeres. Por eso es que la gráfica sola no nos permite hablar de causalidad, pero sí es un elemento muy poderoso para que uno diga, vea, yo no puedo demostrar en este momento causalidad, pero usted sí puede evidenciar
que existe un impacto diferenciado por géneros, por géneros en el desempleo en todos los niveles educativos. Lo que más me gusta de esta gráfica es que evidencia que el asunto es sistemático. Para las mujeres y los hombres con posgrado, realmente el empleador contrata más a los hombres que a las mujeres, o le cuesta más acceder a un empleo a los hombres que a las mujeres, así sea en un punto porcentual. La educación universitaria es lo mismo, pero por ejemplo vea usted que entre más exista vulnerabilidad, la brecha es más severa. Realmente, ¿y por qué digo que la brecha es más severa? Porque es que este no alcanza a ser el doble, pero este sí alcanza a ser el doble. En educación básica secundaria y en educación media está muy cerca. ¿Listo? Este es un ejemplo de barras agrupadas. Si ven toda la información que hay ahí, y esto, digan, de acuerdo. Sin embargo, vea que sí es un argumento muy potente. ¿Okay? No me permite hacer todo el paper, yo no puedo hacer todo un paper alrededor de un solo gráfico, pero sí me puede dar un argumento que es muy poderoso. Entonces, y en este gráfico está, en todos los niveles educativos, las mujeres tienen mayor tasa de desempleo que los hombres, sin importar su educación. Es muy interesante. Eso hasta que yo le muestre otra gráfica que tengo acá abajo. Creo que tengo la gráfica de salarios por nivel educativo. Pero sí, uno diría como mujer, no, pero de todas maneras, en todo caso, sí sería mejor posgrado, porque de todas maneras, donde las mujeres tienen menor nivel de desempleo es en el nivel de posgrado. Sí, de acuerdo. Exacto. ¿Con qué remuneración? ¿Con qué posibilidades de que sea formal? ¿Con qué tipo de prestaciones? Claro, claro. Es exactamente en ese sentido va el tema de que uno tiene que ilustrar con más datos. Entonces, aquí está la respuesta, la sola gráfica no es suficiente. Puedo afirmar que, ahí se me puede decir que existe, perdón, que las mujeres que buscan empleo tienen hasta el doble de probabilidades de no encontrarlo que los hombres, y por eso es que yo necesito contar con fuentes bibliográficas y otros datos que soporten mi argumento, pues la gráfica es un argumento poderoso en sí. Eh, las gráficas apiladas son otro tipo particular de las gráficas de barras eh, que nos permiten presentar mucha información, sobre todo de cómo se compone un grupo y de cuál es la intensidad de cada elemento. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que todas las gráficas están normalizadas al 100% porque representan solamente la participación, pero yo también puedo tener gráficas apiladas, creo que no tengo ejemplo. Eh, yo también puedo tener gráficas apiladas que tengan diferente estatura y que me digan la incidencia total de un fenómeno. Por ejemplo, yo podría tener, en lugar de tener la participación o la distribución, yo podría tener el número de personas del mercado laboral. Este es la distribución de la población económicamente activa según el nivel alcanzado. Entonces, primera pausa. ¿Qué es la población económicamente activa? La población económicamente activa es toda población en edad de trabajar, es decir, personas entre los 18 y los 62 años que estén activos en el mercado laboral. ¿Por qué activos? Porque hay personas que teniendo edad de trabajar están estudiando o no están desempeñando una actividad productiva. Entonces, estas personas que no cumplen con esos requisitos no se consideran
población económicamente activa. Entonces, repito, población económicamente activa. Que está activa en el mercado laboral, es decir, que trabaja o que quiere trabajar y que tiene edad para trabajar. ¿Listo? Eh, si yo hiciera la gráfica no normalizada, sino en frecuencia, yo vería cómo ha variado la cantidad de la población económicamente activa en el país. En este momento lo que les presento es la composición de la educación de nuestra fuerza laboral. La población económicamente activa es realmente la fuerza laboral del país. Eh, Realmente uno se da cuenta de que la población con formación universitaria, es decir, con formación de educación superior, es decir, técnico profesional, tecnológico o universitario, solamente representa el 23% de la fuerza laboral. ¿Listo? Sí, en efecto. 23% suena muy poco. Realmente uno esperaría que en un país, digamos, del ingreso per cápita de Colombia, eso fuera más alto. Miren que el 34% de la fuerza laboral en Colombia solo tiene educación media, es decir, completo 11. Y debajo de ello está la población que tiene solamente educación básica secundaria, educación básica primaria. Pero esta gráfica también, como tiene el tema de los años, me permite ver la evaluación. Si ustedes ven el primer año, estas tres barritas superiores representan solamente el 16%. Es decir, que entre el 2010 y el 2018 ha habido un avance de 16% a 23%, es decir, 6 puntos porcentuales, pero también uno se puede cuestionar, bueno, en 6 años solo se educó el 6% de la fuerza laboral, o sea, solo ingresó 6%, cambio esa proporción en 6%. Entonces también le invita a uno a pensar en el país las políticas de educación. Estas gráficas también son muy, muy útiles para que uno reflexione y critique y uno pueda armarse argumentos sobre estos temas. El 14% de la fuerza laboral en Colombia no tiene ningún grado educativo, ni siquiera culminó primaria. Eso uno dice, es una señor, claro, sí, claro. De hecho, si uno se da cuenta la gran variación, hay una gran variación en la población que tiene bachillerato incompleto, creo que es. Ah, no, educación básica primaria, que pasa del 27 al 22. Ahí se pierden 6 puntos. En la, en la población que no tiene ningún grado educativo también se pierden 6 puntos. ¿Y quién se los está ganando? Se los está ganando la educación superior y la educación media. Entonces, este tipo de gráficas son bastante útiles. Y todas estas gráficas las saca Excel. Y son realmente fáciles de hacer en Excel. Ahorita voy a hacer un pequeño ejemplo si el tiempo nos da. Gráficos combinados, aquí tenemos un gráfico de barra y un gráfico de línea. Miren, este es el argumento más poderoso para decir a alguien que a mayor educación, mayor remuneración. Miren cómo varía la remuneración entre niveles educativos. Lástima que no esté aquí la educación básica incompleta. Digo, la educación básica o media completa. Pero por estadística les digo que quien termina el bachillerato recibe algo muy cercano a un mínimo, es decir, 860.000 pesos, 900.000 pesos, cerca de 900.000 pesos con el subsidio de transporte. El técnico profesional gana más de 1 millón, gana cerca de 1.200.000. Un tecnólogo está muy cerca, pero un técnico profesional es un estudio que se termina en 4 semestres. Un tecnólogo se termina entre 5 y 6 semestres. El profesional universitario se termina entre 8 y 10 semestres, eh, con la excepción de medicina que se termina en 12 semestres, más el año rural. A partir de la educación superior de nivel de pregrado, esto empieza a aumentar muy alto, pero miren también cómo es la incidencia en el desempleo, perdón, en la tasa de vinculación de los recién graduados. Un año después de haber terminado el programa profesional o de posgrado, las personas con técnico profesional el 63% de las personas encuentran empleo ese año siguiente.
En el nivel tecnológico, el 71%. Del nivel universitario, el 79%. Eh, esto es un argumento muy poderoso, sobre todo yo utilizaba esta gráfica para ilustrarles a los jóvenes de colegios distritales la rentabilidad de estudiar, ¿sí? Este es el salario del primer empleo, estas brechas crecen con la experiencia, mientras que en los salarios como unskilled eh, o que no requieren preparación, o bueno, que no demandan preparación formal, los salarios crecen muy poco con la experiencia. De hecho, tiene un techo de cristal como al 1.100.000, más o menos, salvo algunas disciplinas específicas, obviamente. Pero la gran mayoría de la realidad es esta. En los empleos formados, aquí lastimosamente no tengo la educación para el trabajo y el desarrollo humano, pero en los trabajos que requieren preparación postmedia o educación terciaria, que también se llama educación terciaria, esos salarios sí tienen incrementos en la remuneración conforme la experiencia. Es decir, que esto crece seriamente y por eso también el difícil acceso a un sistema educativo profundiza brechas de desigualdad. Y aquí está el porqué, y es claro. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de un gráfico combinado. Conclusiones, aventúrense a usar datos y a presentarlos visualmente. Existen muchos tipos de gráficos, de fuentes, seleccionen bien y no. También procuren no atiborrar a la gente. A veces uno puede tener 5 gráficas digamos, de empleo o de mercado laboral. Eh, a veces es solo mejor con 2 gráficas que con 100. A veces dice uno más y atiborra menos al lector con 2 gráficas que con 100. Por eso es que es muy importante escoger cuál es la que dice lo que uno quiere decir. Un dato nunca es suficiente, porque pueden analizar varios datos. Ojalá puedan contrastar fuentes si están escribiendo un documento académico. Uno nunca se puede quedar con una fuente de que entre más rica la bibliografía, más buena la conclusión y más robusta la conclusión. Y por favor, nunca, jamás en la vida, nunca confundan correlación con causalidad ni se apresuren con las conclusiones, porque esa es una forma muy fácil de dañar un documento. ¿Listo? Eh, un documento que es muy ligero para firmar cosas demasiado contundentes, uno sabe que es un documento que tiene poco potencial. Es mejor eh, tratar de darle muy duro a un aspecto pequeño que tratar de abarcar mucho y dar una conclusión muy potente pero con muy poco sustento. ¿Listo? Entonces, este es un tip extra cuando uno está analizando fuentes y cuando está analizando datos. Los datos tienen o las conclusiones sobre los datos tienen 2 tipos de validez, la validez externa y la validez interna. La validez interna se refiere a que los datos son coherentes y son lo único que explican un resultado. Es decir, que si yo hago una muestra de empleo en Colombia y yo afirmo que el desempleo de la mujer en Colombia es superior al del hombre, si yo hice bien mi estudio, si mi muestra está bien hecha, si fui a todas las regiones, si yo fui a todas las regiones de Colombia, yo puedo afirmar que en Colombia eso pasa, ¿de acuerdo? ¿Qué sería el caso que no tuviera validez interna? Encuesté solo en las ciudades, pregunté solamente en Bogotá. En ese caso mis datos no tendrían validez interna porque mi conclusión es falsa. ¿Sí? Los datos no están coherentemente hechos para que mi conclusión sea verdadera. Eh, es decir, un estudio robusto y es veraz y tiene validez interna. La validez externa es si mis datos son extrapolables a otro contexto o no. Entonces, porque muchas personas utilizan estudios de otras fuentes o de otros países para tratar de sustentar lo que pasa en Colombia. Entonces ahí uno dice que funcionó en Noruega, ¿por qué no en Colombia? Uno tiene que buscar, si va a tratar de extrapolar información, porque en el país no existe por otro motivo, a que busque un país comparable. Entonces, países comparables con Colombia, Perú y Ecuador. En menor medida, México y Bolivia. Países definitivamente no comparables, China y Tailandia, por ejemplo. Incluso fuera del vecindario, uno podría decir que Vietnam tiene algunas características que lo harían similar a Colombia, pero no tiene que ver en qué.
porque seguramente en lo que nos parecemos en salud en un país, muy seguramente no nos vamos a parecer en educación. Por eso es que uno analiza en qué se basa el estudio que uno está analizando para traerlo a Colombia. Voy a poner un ejemplo. En la exportación de café, Vietnam tiene un comportamiento muy similar a Colombia. Eh, entonces yo puedo hablar de estudios de café y de producción, pero yo tengo que saber cuáles son las diferencias para también resaltarlas en mi estudio. Por ejemplo, Colombia produce una especie de café que es el café suave, que se llama arábigo, mientras que en Vietnam se produce un café que es robusto, que es más fácil producir en masa, pero que es de menor calidad. Entonces, eso es muy importante cuando uno está tratando de extrapolar datos, que uno sepa que los datos tienen validez interna y validez externa para lo que uno quiere afirmar. Eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Le gustó? Pues voy a finalizar la grabación de nuevo. ¿Listo?